Hola a todos, mi nombre es Claire Cherry y aquí en el día Bowling necesito hablar de George Berlin y su hermano. Como puedes saber, Clara y yo podríamos leer como ahora están publicados en la biografía. La vida de George y yo estoy aquí. En realidad la intención era hablar principalmente sobre la poesía, pero voy a volver un poco atrás. Poco solo para decir cómo me involucré en ganando el primer lugar. Me interesé en él y eso habría sido por 2006, tal vez un poco antes de eso. En esa vez supe categóricamente que Thomas Lalen te había pintado en Tudor para El Rey y tú categóricamente el Alan tener 6 dedos. Sabía que las preguntas que Chamberlain había acusado a su marido de incesto y que ella fue una de las razones por las que quedó atrapado en todo esto, pero en realidad no sabía una enorme cantidad sobre junio, y en 2006 o justo antes de que yo había leído un libro que era muy popular. Nunca he leído mucho ficción histórica, pensé que lo intentaría. Fue un libro llamado La otra chica Bolena, y en ese libro y me dieron realmente interesado en George, pero él estaba en el libro enamorado de otro cortesano y eso es algo donde nunca he realmente oído hablar de antes, así que me tiene interesado en él solo echar un vistazo, por lo que lo llamo y solo para ver qué es esto. La posición era porque había leído gente como Starkey, nunca habíamos mencionado ninguno de eso, y en la parte posterior del libro que fue referencia a una antigua cantera para la guerra. Los fabricantes vienen con la teoría de la homosexualidad de George, pero nunca la he visto. Lo escuché en otro lado, así que nuestro alemán es llevado al inglés. Ficción y simplemente básicamente mirando la vida de George y simple en él a cabo se interesó en él y no pudo ver realmente y cualquier razón por la que se convirtió difamado tanto en los últimos 30 años o así. La infección Yellen muestra a los violadores de la mujer abusadora en bastante hombre joven sin sentido, manchando idiota todo el resto de la misma, y como me hice más interesado en él y se puso a mirar el darse cuenta de que siempre le gusta la guerra pura ficción y realmente no podía ver dónde se inicia, porque cuando miro libros sobre George inmediatamente después muerte y en 17 y 18. 100 no había sido realmente abusado, demonizado de cualquier manera, que realmente parecía bastante reciente, y teniendo en cuenta todo el mundo se da cuenta de que Alan George era inocente de los crímenes que cometieron. Fueron acusados de que realmente no podía ver por qué fue así que inicialmente pensé sobre la escritura de un folleto que acaba de configurar todos los mitos sobre George y tratar de rodear a la derecha tan gradualmente como yo. Investigar más me doy cuenta de cuánto información sin ellos son sobreinformal, de lo que nunca he pensado durante mi investigación sobre George, y vine a darse cuenta en realidad y no tenía 6 los dedos de Thomas Allen no lo hizo realmente malhumorado. Entregar al rey Jane Berlin en mayo. De hecho, ser inocente de acusar a inocente, eso vino como lo horrible para mí venir, a fin de cuentas, porque estaba tan acostumbrado viendo el comercio de esa manera. Creo que es moviendo tu mente alrededor de algo diferente. Entonces leo El jengibre Fox es libro y tengo que apretar los dientes y acepta que tal vez ella no era culpable después de todo, así que vine a aprender mucho otras cosas mientras estaba investigando George, pero suspira. George está preocupado, que los folletos luego se convirtió en un libro y yo comenzó correspondiendo con Claire Ridgway. Creo que se cree que mayo 2009 a principios de 2010 nos hicimos amigos y le envió mi manuscrito original, que nosotros entonces ambos trabajaron virtualmente en publicar el libro, y cualquier otro libro fue un escariado mirada en profundidad a la vida de George, mucho más de lo que he anticipado sería cuando yo comencé, y me di cuenta de que George fue un diplomático, un político muy bueno, manteniendo énfasis central para Henry el VIII, por lo que quiere un idiota no de desprecio caídas que se retrata en ciertos libros, y era muy inteligente joven. Era el gobierno se desarrolló sobre la muerte, castillo y Lord Baldman, Cinque Puertos y todo tipo de cosas que fue enviado por Henry. Convocatoria para argumentar el caso de supremacía, a lo que pretendía hablar usted acerca de aquellos con poesía. Para entrar en eso pasa como en lo que estoy investigando.
en relación a que lo único que realmente había visto sobre la poesía de George fue que hubo un comentario en el libro Estilo de vida chicos pianísticos camino dijeron que en Georgia para reconocer al poeta de la corte. Y dijo en ese libro algo que fue en comentario algo así como George probó que la cabeza era caballero. Y centros turísticos en el clima, así que entonces empecé a investigar la investigación sobre la poesía de George y me di cuenta, en realidad que fue poeta brillante y su reputación estaba ahí arriba con gente como la prima de Serena y Thomas Wyatt en suponer la tendencia de la Globo porque algunos surias son realmente famosos por su poesía no era George y yo piensa una de las razones principales detrás eso es porque la mayoría de las investigaciones han sido destruido no queremos decir y lo que el cucaracha no se sobrevivió nada tal vez un par de piezas que tienen sobrevivió y pero realmente no sabemos lo que se podría creer que fueran tomado por otros poetas y para qué poesía que escribió y ha sido la gente piensa que otras personas lo escribieron, y ha sido firmado con otras personas que me tiene así que si no tenemos esa poesía y como sabemos que estos se llaman poeta bien hay varias piezas de información ha venido a nosotros a lo largo de los años uno de los principales y yo leeré esto George Cavendish bueno fue bastante abusivo George Boleyn le dijo que fuera de él. Dios me dio un gran día que los separó. Dotados nuevos dones de cualidades naturales. Pero continúa diciendo que en elegancia, también hablando el arte en el nacimiento de Leitrim, hacer 7 piezas tal vez un poco algunos subtítulos que indican que la realidad de eso fue lo que significa la noticia Cavendish, que George Bolena era poeta y nosotros tener varias otras informaciones de transmitirnos a nosotros más uno de ellos y, me pareció muy interesante se anexaron poemas de reflexión por George Gascon. Si este comentario Chaucer por escrito a Charles Fame Gower tienen un nombre digno Switzer investigó hornos de resortes y, ¿por qué cosas atroces maravillosas y yo estaba primero George viejo Richard afirma de trono de la estación que la música Holden, el Icahn entonces el violinista vienen quienes no van asegúrate de que su verso se merece tanto así que, básicamente George Quintolín estaba siendo retenido y siendo hablado de la misma manera como Chaucer Gálates era Wyatt para él que se cita que eso es bastante recientemente después de su muerte y en que de esa manera me muestra claramente que fue pensado durante toda la vida para ser justo allí con ellos y musas en mitología griega con las 9 hijas de Zeus aunque las diosas de inspiración y literatura de Iberlinson y luego la dramatización de conocimiento en el arte pero más particularmente literatura, danza y música, así que, básicamente, Richard Smith y esto es escrito en los 15 en 1575, significa que 41 años de edad de George la muerte mostraba que la de George reputación de como imperativo gran mérito, y sobrevivió humilladas purgas nombradas Berlín, así que la realidad es que era un muy joven inteligente no solo era un cortesano de mérito un político y una ácida para Henry. El octavo también fue cada 90 años. Entonces, ¿cómo es que en los últimos 30 años, él está siendo cuerdo demonizado muchas obras de ficción, así que realmente no sé la responder a eso y fue acusado? Más bien Rita Warnock consideró que él era homosexual en su libro en 1989 por lo que si quieres no es gran cosa. Realmente no creo que haya evidencia para probar que se le ocurrió esa teoría basada en el dicho de Cavendish. Que era mujeriego que no entiendo de Cavendish acusando al ser mujeriego. El acto sexual en la casa nunca hizo ninguna sentido para mí y él estaba actualmente enamorado con Mark Smeaton. Y la razón por la que vino esa comodidad de eso es porque el libro de lentes de George Mark Seaton, una vez más, realmente no entiendo. Resonancia de que si era él era pero creo que siguiendo eso mucho. La demonización es lo que piensas me pregunto si es un poco homofóbico porque de ser un homosexual se convirtió en un violador de siendo un homosexual de quien está siendo acusado abusando de su esposa y de nuevo luego me pongo
que lo que para como que conducen durante mate es a menudo retratado como algo de su caída y no creo ficción. A los escritores les gusta mucho la idea de que Soy hermano era en realidad un muy famoso poeta que fue un tribunal realmente inteligente aquí ese humano el diplomático etcétera, etcétera. Así que no les gusta que más fácil solo un tejido que morir en el fin y el acusado de incesto con ellos. Creo que la otra chica de globos realmente, no hacer los globos de una gran cantidad de la justicia había una indicación en ese que tenían esa paleta y George, en realidad han cometido la inserción entender y Henry de ser Charles eso y Jocelyn siendo homosexual mostraron el sea algo así como un desviado sexual, y de alguna manera pasó de allí y representación de Montour de George. Todo en lo que también me pega con eso la representación de George fue como salvo de él y se pone a un Mank de Cromwell sugerencia de que George solo escribía poesía, y el reloj me disculpa aquí y entonces. Las comisiones vienen en tantas mujeres como él podría y eso murmura comentarios y, de todo lo que sé sobre George y todo lo que Claire y yo tenemos investigado sobre su vida no puedo ver eso se merece tal comentario real y, eso obviamente no fue problema del bien y George, fueron las cosas en el mismo himno. Hoja de Asiraf es la reforma religiosa preocupado porque George estaba muy profundamente en religiosos antes cuando pasamos sus últimos momentos sobre la predicación del andamio. Casi un sermón a las masas sobre el retorno reforma a la Iglesia Católica, por lo que es muy dudoso el problema con tipo de Jerusalén de esa manera y por lo, ese manto y obscenidad ciertamente no, de Cromwell el entonces tiene gente que tiene. Actuó como George Boleyn en varias obras. En la serie de libros Magros y Manto, tienes la persona que irretratado George lo llama como saltó a uno a agrietarse y claramente esa persona no tiene idea de lo que estamos hablando él sabe la versión de Montañas 2 ingresos esa ficción y creo que la gente se pone nosotros y atados en la ficción y se convierte en, a veces es difícil saber qué es la verdad. Y lo que es ficción en particular cuando usted tiene ciertos autores que les gusta retratarse siendo muy históricamente precisa y tienes librea el diseño para el manto que es aprendiendo muchos de los comentarios en extremadamente papeles y muchos de ella. Entrevistas así que si los tienes diciendo eso y sus herramientas de remolque es una revolución lavado allí ciertamente en caso de que manto de ti es y realmente abusivo con su esposa lo cree porque no había leído el libro sobre George, si no has leído donde hay una representación real de lo real, persona en lo que creía y creo. Es por eso que Claire y yo realmente queríamos obtener nuestra emisión sobre él para poner esos mitos enfrente de Abed Coddington y porque él no estaba preocupado y no hay evidencia para decir ofertas como que justo no hay evidencia de decir que Chamberlain dio evidencia de que la inocente aquí le dijo a la corte eso y ella le admitió que Henry tenido problemas sexuales fue que la única pieza de evidencia que tenemos Lincoln James temprano en el juicio todo bajo el hecho de ficción es ficción que villano judío y el abuso es más sabio que creo que proviene de Alison Weir. Señora en la torre en ese libro ella dice que George probablemente y sexualmente abusivo le mintió o la trató por sexo antinatural, prácticas donde diablos viene eso desde y acaba de ser aspirado de la nada al igual que la teoría de Neumix instructor de homosexualidad ha estado allí, no hay evidencia para eso lo que sea, pero se ha seguido incondicional es una ficción por lo que ahora George se alquila White y Rachel en Tudors. Realmente no entiendo lo que George Boleyn posiblemente preocupado por justificar ese tipo de abuso siendo etiquetado en contra. Él no era ese tipo de persona y ya es hora de que realmente comencé a mirar la mezcla mientras realmente eran y no como se reflejaban en la ficción no como se reflejaban en Menta y obviamente me siento muy fuertemente sobre eso como probablemente puedas. Mira, pero la próxima vez que leas algo sobre George, por su próxima vez que cae al otro nivel y afín
de lo que podría ser acusado el próximo que tengo. No tengo idea, pero si te refieres a eso, por favor recuerda la siguiente sección. Por favor recuerda que no hay evidencia alguna para mostrar qué significa eso, y también ella realmente incluye poesía de la era de los Tudor. Pensamos que tal vez cerca de ella lo escribió, y uno, ya sea poesía, que a menudo se dice que estas propiedades en el rango que solo y aparentemente a través de ciertos aspectos, especialmente porque es lo que escribió esto, pero ciertamente se atribuye aquí a él. No duró en profundidad como alguien contigo y fue muy comido, sin dientes, y asignando el derecho a entrenar a la persona adecuada limpia parabrisas. Y la último párrafo de esa necesidad. Ahora ve, este es el último trabajo que tú y voy a desperdiciar y terminar. Es que nosotros comenzado ahora es esta canción, tanto convocar elenco, mis cuentos de Lucas, pero he hecho bastante profético y tener realmente a menos que pieza de poesía, y eso es lo que soy yo. Mi charla espero que en el futuro será George tratado con un poco más es que el respeto que merece un inocente joven que no merece lo que guarda, solo en obras de ficción. Así que gracias mucho por escuchar.